Lecturas que vislumbran el acontecer informativo. Con Román Losinski. 6:16 de la mañana. Encovi siempre es noticia y por Encovi comenzamos nuestro recorrido el día de hoy. El Nacional nos tiene que Venezuela cerró 2024 con una recuperación en los niveles de ingreso de la población y con una disminución de la pobreza monetaria impulsadas por el repunte económico registrado en los primeros 6 meses del año 2024. Esto según la 10ª edición de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, Encovi, elaborada por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. A continuación, 3 elementos, breve desglose de los datos más resaltantes de esta encuesta que se llevó a cabo a partir de una muestra de 2.490 hogares. Punto 1. A mediados de 2024, 7 de cada 10 hogares no tenían recursos suficientes para satisfacer las necesidades básicas. Ahora, sin embargo, es una reducción de 9,6% con respecto a la medición de 2023. La proporción de hogares en situación de pobreza extrema se redujo en 14 puntos porcentuales en un año, bajó de 50,5 a 36,5%. Punto 2. Aunque se registró una mejora en los ingresos de la población, la Encovi 2024 señala que los niveles de vulnerabilidad social no mostraron cambios significativos. Esta condición está vinculada a dimensiones clave de la calidad de vida como ingresos, educación, servicios públicos, entre otras. Según el estudio, el país enfrenta una situación de vulnerabilidad entre leve y moderada. Y punto 3. Entre 2023 y 2024, la desigualdad económica se incrementó en 2,7%. Esto se refleja en la marcada diferencia entre los extremos de la población. 10% más pobre percibió ingresos mensuales promedio de $12.5 con un tope de $23.6, mientras 23,06, mientras que 10%, ese 10% más rico, obtuvo en promedio $633,72 al mes y en su mayor cifra, en su tope, unos $2.725,34. Son los 3 elementos más destacados, que son muchos más, que se desprenden de la encuesta Encovi, esa que corresponde al año 2024. Pasamos a otros temas, volveremos sobre lo económico que mucho tiene que ver con el COVID, pero hablemos de lo electoral, que cada día levanta, más titulares. Contrapunto, por ejemplo, nos tiene, escuche. El Consejo Nacional Electoral instaló una sala de lo que llaman monitoreo de medios, así como de fiscalización de la campaña para asegurarse de que la normativa electoral no sea violentada de cara a los comicios del 25 de mayo. La llamada Sala de Fiscalización de Campaña supervisará el trabajo en campo de 408 fiscales electorales desplegados en 108 circunscripciones, 88 de la Asamblea Nacional y 92 de consejos legislativos. Esto lo dijo la rectora Aimé Nogal. Respecto a la vigilancia de los medios de comunicación, agregó que se hará durante todo el día, aplicando un software desarrollado por funcionarios de la institución que permite detectar cualquier incumplimiento de las normas de campaña. El texto completo en Contrapunto. Pero en Mundo UR también leemos que el partido de gobierno considera que las elecciones parlamentarias y regionales del 25 de mayo son una oportunidad para el diálogo nacional, mientras Juan Requesens lanzó su candidatura a la gobernación del estado Miranda, respaldado por las tarjetas de los partidos Un Nuevo Tiempo y Unión y Cambio. En Contrapunto leemos que el candidato a la Asamblea Nacional, Luis Felipe Honore, planteará en el Parlamento la derogación del decreto que crea la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco y la reforma de la Ley de Minas. Según Luis Felipe Honore, en estos momentos las cabeceras de los ríos están siendo contaminadas con sustancias químicas tales como mercurio, que según lo revela un estudio de la organización SOS Amazonas, en una muestra de un 37% de las comunidades indígenas de la Guayana Esequiba tienen un porcentaje de mercurio muy alto en el organismo, cita textual. Y en confirmado, la organización política Más Movimiento al Socialismo anunció durante las últimas horas que respaldará a los candidatos que se inscribieron a través de la alianza Un Nuevo Tiempo Única para las elecciones del 25 de mayo. Lo dijo María Verdeal, vicepresidenta de la Tolda Naranja, al destacar que ellos representan una alternativa política frente al socialismo. Hasta allí lo electoral. El Nacional nos tiene: yo quería llevarte a esa nieta, yo hice todo lo posible. Es una cita textual. Eso lo dijo entre lágrimas la venezolana Yoreli Bernal a su madre durante una videollamada después de que la deportaron desde Estados Unidos. En el video, Yoreli aparece visiblemente afectada y pidiéndole perdón a su madre. La conversación ocurrió tras el regreso de Yoreli Bernal a Venezuela en un vuelo de repatriación desde Estados Unidos.
sin su hija de 2 años de edad. Según denunció Diosdado Cabello, a la joven la obligaron a subirse al avión sin la menor, un hecho que calificó como parte de una política sistemática de robo de niños venezolanos, esa es una cita textual, por parte del gobierno de los Estados Unidos. El texto completo en El Nacional. Y en tal cual, leemos que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos amplió las medidas de protección para la activista, para la líder estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, Zairam Rivas, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en el país. Toda ella es una cita textual, repito, para la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. 6:22 de la mañana. En materia económica, leemos en El Impulso que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, anunció un ajuste a la baja en sus proyecciones de crecimiento para la región, en el que Venezuela figura entre las economías que sufrirán una contracción durante 2025, con una caída estimada del Producto Interno Bruto de 1,5%. El informe señala que la nueva política arancelaria impulsada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, va a tener impacto negativo en las exportaciones de la región y generará efectos colaterales que afectarán a las economías más vulnerables como la venezolana. Citan acá en El Impulso: la confrontación geoeconómica ha aumentado el riesgo de disrupciones graves en las cadenas globales de producción y comercio. Esto lo advirtió la CEPAL. Estos factores, sumados a la alta volatilidad de los mercados financieros, han llevado a una revisión a la baja del crecimiento global y de los principales socios comerciales de América Latina, especialmente Estados Unidos y China. A todas estas, Banca y Negocios nos tiene que el presidente de Fede Cámaras, Adán Celis, señaló la apertura de la conexión marítima entre Venezuela y la isla de Aruba y ha hecho que vaya creciendo el comercio entre ambas naciones. Sigue abogando por una apertura del espacio aéreo, también con fines comerciales, pero de salud, también de intercambio. Lo tiene Banca y Negocios, donde leemos además que el director ejecutivo de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, FEDEAGRO, Pedro Vicente Pérez, consideró que la capacidad de exportación de café nacional podría incrementarse si se fomenta la asociatividad entre productores tal y como ocurría hace décadas. En Banca y Negocios también leemos una alianza entre la Gobernación de Nueva Esparta y representantes empresariales del sector privado estima la producción de 140,000 toneladas anuales de sal marina en ese estado, en Nueva Esparta. El proyecto, firmado por el mandatario local, Morel Rodríguez Ávila, incluye la construcción de cubetas de evaporación en las salinas de la isla de Coche. Esto en Banca y Negocios. Mientras, en Mundo UR leemos que en el estado portugués el sector agrícola espera un ciclo productivo y con reglas claras de comercialización. El reporte lo tiene Manuel Alvarado. En vísperas del inicio del ciclo de invierno 2025, la dirigencia del sector agrícola en Portuguesa destacó la expectativa para los productores del rubro maíz, en el que esperan rendimientos suficientes para suplir las necesidades de abastecimiento, sumado a condiciones justas para la comercialización del cereal. Gustavo Moreno, presidente de ASO Portuguesa, martes 10 a.m. Poder contar con unas reglas de comercialización mucho mejores que las que hemos tenido en el pasado, que pueda el agricultor recuperar la inversión realizada con su costo de producción, que este año, pues igual que el pasado, se antojan que van a seguir siendo similares, y que podamos contar con un precio del agricultor que le permita cubrir con sus costos y tener una rentabilidad que pueda continuar invirtiendo en el campo con mayores equipos y mejores tecnologías. El también presidente de la Bolsa de Productos e Insumos Agropecuarios de Venezuela destacó que actualmente los productores primarios cuentan con las herramientas de financiamiento de Volpriaven para facilitar la inversión y garantizar beneficios justos. Y en Crónica 1 leemos que con motivo de la conmemoración del Día del Trabajador este 1 de mayo, la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente de Venezuela exige al Ejecutivo Nacional un aumento del salario mínimo que alcance para cubrir la canasta alimentaria, cuyo valor supera los $550. Leida Marcela León, presidenta de la organización, manifestó su preocupación por la posible respuesta del gobierno ante el ajuste salarial, pues a su juicio no se puede seguir sacrificando a los trabajadores. Cita textual como esta que sigue: todos los actores que participamos en el diálogo social manifestamos acuerdo en torno a la necesidad de recuperar el ingreso y avanzar progresivamente en el incremento del salario. A pesar de los debates y análisis de indicadores que se hizo en la mesa de diálogo, en la que participaron Fedecámaras, Fedindustria, el Ministerio del Trabajo y las distintas centrales de trabajadores por segundo año, no hubo consenso entre los interlocutores para presentar una sola propuesta al presidente de la República. Cita textual hasta allí, lo puede leer en Crónica 1, sobre lo que tiene que ver
con la posibilidad de aumento salarial. Confirmado nos tiene que el ministro del Trabajo, Eduardo Piñate, desmintió durante las últimas horas que se haya anunciado un aumento de salario mínimo para este 1 de mayo. Según una imagen publicada por Piñate en sus historias de Instagram, el mensaje aseguraba que el salario mínimo pasaría de 130 a 750 bolívares, mientras que el ticket de alimentación aumentaría de 40 a 60 dólares y el bono de guerra económica dirigido a empleados públicos, quiero decir, a funcionarios, subiría de 90 dólares a 100 dólares a quienes reciben el ticket y de 85 a quienes no lo reciben. Sin embargo, Piñate dijo que se trata de un fake news. La respuesta se da en medio de las expectativas generadas por el diputado Francisco Torrealba, presidente de la Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional, quien aseguró que Nicolás Maduro haría anuncios importantes este 1 de mayo, Día del Trabajador. Será tema sin lugar a dudas el salario, nuestra agenda económica el día de hoy con Asdrúbal Oliveros, eso a partir de las 7 de la mañana, y en ella escucharemos la posición, por ejemplo, del presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, escucharemos a la coordinadora de la Coalición de Trabajadores Públicos del sector educación, al dirigente sindical del sector salud, Mauro Zambrano, o al presidente incluso de la CTV, José Elías Torres. Todo eso luego de las 7, ya cuando tengamos a Asdrúbal Oliveros en nuestro programa. Son las 6:28 minutos de la mañana. Lecturas informativas con Román Losinski. Retomamos la lectura de nuestros titulares con información de salud. El Centro Ponte por Onte convierte la educación alimentaria en un escudo contra la desnutrición a través de planes alimenticios personalizados y educación a las familias. En el establecimiento dedicado a la protección nutricional se han atendido a más de 3.000 niños con desnutrición severa y moderada y a 800 mujeres embarazadas y lactantes. Esta iniciativa nació en 2021 gracias a Catherine Martínez, abogada, directora de la organización Prepara Familia. En 2017, médicos del Hospital JM de Los Ríos enfrentaban frustrados la falta de suplementos para tratar casos de desnutrición. Nos manifestaban la frustración de indicar cambios en la dieta de los niños porque las familias no podían implementarlos por falta de acceso a proteínas. Esto lo explicó Martínez. En 2020, Catherine se alió con varias organizaciones para crear Ponte por Onte y diseñaron un protocolo con el objetivo de que en 14 semanas los niños recibieran acompañamiento y suplementos según sus requerimientos. Luego, en educación, tenemos en Mundo UR que en Carabobo representantes del Sindicato Venezolano de Maestros denuncian un déficit de más de 45% en la plantilla docente. El reporte lo tiene Ruth Lara Castillo. Manifestaron preocupación pues aseguran que registran ausencia de profesionales de la docencia en diversas escuelas, lo que dicen afecta la calidad educativa. Luis Guillermo Padrón, presidente de Sinvemaca. Sí, los docentes en la cifra que se está manejando ahorita, que nosotros ya la hemos consultado con los centros de desarrollo de calidad educativa, hay un déficit de casi más del 45%. El problema que está ocurriendo con el patrono es que está contratando personas que no son idóneas en el área de educación. Indicaron que el déficit de docentes es una consecuencia de los bajos salarios. Un docente 4, que es el mayor porcentaje, más del 90% son docentes 4 en su categoría, de 300 a 400 bolívares, sin posgrado, sin doctorado. Esperan que este 1 de mayo, Día del Trabajador, se decrete un salario que permita a los docentes cumplir con sus funciones y atender sus necesidades básicas. Mire, al menos $600 al mes es el monto mínimo que invierte un transportista del Estado Bolívar para hacer mantenimiento a un autobús. Estoy de acuerdo con testimonios de choferes en esa zona del país. El reporte lo tiene Carlos Zuniaga. Los transportistas afirmaron que ese monto mínimo de $600 en ocasiones se triplica si el autobús presenta una falla que requiere una reparación profunda. Fabiana Nápoles y Fabiola Medina, martes 12 del mediodía. Un motor, ahorita se funde un motor, son $2.500, $3.000 que vas a gastar en un motor. No tenemos ese dinero, no contamos con ese subsidio, no contamos con la proveeduría, no contamos con nadie. Es algo que es irreal, que no los tenemos debajo del colchón. Es sumamente difícil, por lo mismo que te explicaba, porque estamos cobrando en bolívares, pero a la hora de adquirir los repuestos, los insumos, los vamos a tener que comprar a dólar.
Este martes, los transportistas de Bolívar se concentraron en Puerto Ordaz para pronunciarse por el más reciente aumento en el precio del pasaje. Reiteraron que su propuesta es que el costo esté anclado al dólar con una tarifa fija de 0,50 centavos. Nos negamos a desaparecer, porque la gente comenta, ¿no? ¿Por qué no? Porque siguen trabajando, si no les da, porque nos negamos a desaparecer, porque queremos seguir apostando en nuestro país, cada día tratando de prestar el servicio con todas las carencias, pero allí fuertemente trabajando por el bien común y por el país que queremos. Las y los choferes de autobús en el estado Bolívar esperan que se establezcan mesas de trabajo y que las autoridades escuchen sus demandas. Bueno, y es lamentable ver cómo el bloque de sucesos crece con el paso de los días y de los meses. Diario 2001, por ejemplo, nos tiene que el Ministerio Público, es una buena noticia, informó que restituyó viviendas a 2 adultos mayores que estaban ocupadas ilegalmente en Caracas. A través de su cuenta oficial de Instagram, la Fiscalía precisó los detalles de los inmuebles ubicados en las parroquias El Junquito y El Recreo. Pero también leemos en Mundo UR que 3 mujeres y 2 hombres fueron detenidos por los delitos de trata de personas, tratos crueles y trabajos forzados contra menores de edad en la urbanización Las Mercedes del municipio Baruta de Miranda. Las capturas ocurrieron en el desarrollo del plan Vulnerabilidad Cero que lleva a cabo Polibaruta, IDENA, Negra Hipólita y el Consejo de Protección Municipal. Jonathan Cárdenas, quise decir, disculpen, tiene el reporte. En uno de los casos, utilizaban a un bebé de tan solo 8 meses de nacido. Según lo publicado por Polibaruta, se pudo conocer que este infante no tenía parentesco con los detenidos. Su madre se los facilitaba para que pidieran dinero en la calle. Además, también llevaban a un adolescente de 12 años, hijo de una de las aprehendidas, identificada como Blanca Fuerte Cantilla, de 21 años. Este frecuentaba las calles con Rainer Andrés Martínez, pareja de su madre, quien también fue detenido. En otro caso, Kisi Carolina Romero Morillo, de 30 años, fue captada por los funcionarios de Polibaruta en la avenida principal de Las Mercedes. La información oficial indica que ésta obligaba de forma violenta a su hijo adolescente a realizar ventas ambulantes, pedir dinero y realizar actividades no acordes a su edad, generándole daños psicológicos y vulnerando sus derechos. Además, la mujer tenía denuncias por conductores de la zona por arrojarles objetos a sus vehículos si no le colaboraban. El Ministerio Público le dictó privativa de libertad por los delitos de trata de personas, tratos crueles en grado de continuidad y trabajo forzado. Otro bebé de meses era utilizado por una joven de 16 años y un sujeto de 18, identificado como Carlos Jesús Zambrano García, para solicitar ayuda monetaria en los semáforos. Ambos se encuentran tras las rejas. Cabe destacar que las víctimas recibieron la medida de abrigo en una casa hogar del estado. En la región andina, por ejemplo, una persona fallecida y más de 30 lesionadas dejaron diferentes accidentes de tránsito en las últimas horas. En Mérida, las cifras no disminuyen desde hace meses, como nos comenta nuestro compañero Jada Delgado. También en Mundo UR leemos que en Aragua, el municipio Revenga, intensifica un plan pre-lluvias en zonas vulnerables luego de las precipitaciones de los últimos días. Con nuestra compañera Carmen Elisa Pecorelli nos estaremos viendo mañana y recorriendo parte del Castaño para ver cómo está luego de aquel último evento del que tanto tuvimos que reportar. También en Mundo UR leemos que detienen a un hombre en Cumaná por abusar sexualmente de su hija de 12 años. Escuchemos a Ariana Ágreda. El detenido quedó identificado como Luis Alberto Medina Astudillo, de 56 años de edad y residente del sector Caigüire en la ciudad de Cumaná, tras su presunta responsabilidad en el abuso sexual en contra de una menor de edad. El agresor, quien además fue identificado como el progenitor de la víctima, utilizaba su casa para cometer el acto mientras su cónyuge se encontraba en horario laboral. La denuncia fue formulada por la madre de la menor, quien informó que la joven de 12 años fue ingresada al Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalat en Cumaná a fin de ser atendida tras el suceso. El caso quedó a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público para su debido procedimiento. Y en Madrid, España, se llevará a cabo por tercer año consecutivo el Encuentro Mariano Venezolano 2025, 11 de mayo. Según un anuncio reciente en redes sociales de la Cofradía Virgen del Valle de Madrid, el evento será a las 12 del mediodía en la Basílica de la Almudena, en celebración del mes de María y de las Madres en el año del Jubileo de la Esperanza, bajo el lema María, Madre de la Esperanza. La cofradía invita a venezolanos en España a participar en este evento religioso que celebra la devoción y el encuentro de la Virgen del Valle, Virgen de Cormoto, la Divina Pastora y la Virgen de Chiquinquirá en una celebración mariana. Esto lo tiene en detalle la prensa de Lara.
Son las 6:46 de la mañana. Permítame en publicidad hablarles de Pinturas Montana. Hay días en que amanecemos con ganas de hacer algo diferente, algo que le dé un nuevo giro a nuestra vida, que renueve nuestras energías, que despierte nuestras emociones. Y una buena manera de hacerlo es pintando la casa, nuestro cuarto, nuestros espacios. Imagina ese color que te inspira y hazlo realidad pintando con Decoral. Desde el rincón más pequeño hasta el proyecto más grande, despierta tus espacios con Decoral de Montana a un precio que te va a encantar. Pinturas Montana, tecnología del color. Y les quiero hablar de Grupo Casa, que te invita a un viaje gastronómico sin igual en Caracas. Descubre la auténtica cocina española e italiana en 5 exclusivos restaurantes, repito, bajo ese paraguas del Grupo Casa. Tenemos Casa España, Casa Puglia, Casa Ibérica, La Taberna del Navegante y Fiore di Zucca. Están en El Hatillo, Las Mercedes y Altamirasón. Primero, sabores inigualables, lo más importante. Luego, espectáculos en vivo y al final, una experiencia que despierta todos los sentidos. Vive la pasión por la buena mesa, visita las capitales gastronómicas de Europa sin salir de Caracas. Visita, por ejemplo, hoy, ahora mismo, @casaespaña.ccs. Grupo Casa, pasión por la buena mesa. Y hablemos también de Decomundo. Con una larga trayectoria en el mercado, tiene para ti una amplia variedad de revestimientos para transformar tus espacios. Ellos tienen papel tapiz, pisos de vinil y SPC, grama artificial, tienen decks, tienen wall panels, láminas de aluminio compuesto y tanto más. Todo elaborado con los más altos estándares de calidad y la mayor tecnología. Contáctalos a través de su cuenta en Instagram, es @DecomundoOficial, Decomundo con KWF, o visita su showroom que está ubicado en Los Ruices y prepárate para crear espacios únicos con Decomundo. Cierro hablándoles de Osole, la línea detrás de la línea más grande de salsas para pastas, que es la de Osole. Hay mucho más. Las mejores aceitunas, por ejemplo, las de Osole, deshuesadas, en rodajas, verdes, enteras, negras, rellenas, y tienen la más amplia variedad de aceitunas. Eso no cabe duda. Esa la tiene Osole. Ideales para picar, para tus ensaladas, para tus pizzas. Disfruta con Osole. Síguelos como Osole_Foods. Es Osole, los sabores de la vida. 6:49, vamos con los deportes a esta hora. Acompáñanos a transitar por el mundo. Román Losinski. Éxitos. La gloria de competir. Deportes. Con Román Losinski. Bueno, comenzamos el recorrido hoy con fútbol, resultados del partido de ida de la semifinal de Champions del día de ayer, que también hoy hay jornada. Ayer se impuso el Paris Saint-Germain 0-1 ante el Arsenal. Arsenal que intentó, no pudo. Paris Saint-Germain se lleva esta victoria. Ojo que también tuvo no una, varias ocasiones adicionales para ampliar la ventaja. No pudo, se lleva un gol de mucha valía. El regreso será en su casa, precisamente en París. El otro partido de ida de la semifinal será hoy a las 3 de la tarde, hora de Venezuela, entre el Barcelona y el Inter. Los partidos de vuelta serán la semana que viene, hoy 3 de la tarde, Barcelona-Inter. Ahora, si hablamos de fútbol, habría que comentar que desde mitad de temporada se ha venido escuchando sobre la posibilidad de la salida de Carlo Ancelotti del Real Madrid. Y parece indicar que llegó el momento. Según varios medios españoles, Ancelotti deja su cargo al finalizar la temporada 2024-2025 para asumir la dirección técnica de la Selección Nacional de Brasil y así comenzar un nuevo rol en junio de 2025 de cara al Mundial de 2026. Él llegó a apuntar en estas semanas que ocurriría la salida de Ancelotti, quiero decir, luego de la final de la Copa del Rey, cosa que no ha ocurrido aún. En el Real Madrid, Ancelotti levantó 15 trofeos oficiales, 3 Champions, 2 Ligas de España, 2 Copas del Rey, 2 Supercopas de España, 3 Supercopas de Europa, 2 Mundiales de Clubes de la FIFA y la reciente Copa Intercontinental 2024. De Ancelotti hablamos ahora con Giancarlo Filiulo, periodista deportivo, narrador de fútbol en Unión Radio. Giancarlo, buen día, ¿cómo estás? Román, buen día, qué gusto, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de tenerte en el programa. Y, a ver, confirmada ya la salida, ya lo damos por hecho, ¿no? No, bueno, a ver, la novela parece que tiene varios capítulos porque pareciera que después de las reuniones que sí se dieron en territorio británico,
hubo un parado en el medio, y más allá de que algunas corrientes dicen que a Florentino no le simpatizaba el hecho de que Carleto firmara siendo técnico activo todavía del Real Madrid, hizo, según la prensa en España, que Carleto tomara una mediación contraria a hacerlo. La otra parte habla de que también pareciera haber una seducción desde Arabia Saudita, con una oferta astronómica a la que ya venía realizando la Confederación Brasileña de Fútbol, y que también lo pone a dudar. En fin, pareciera que creo que el que sale más derrotado aquí es Brasil, porque si lo intenta por 2 ocasiones y ambas son fallidas, el país más importante del mundo del fútbol no termina de atar, algo que también es inédito, Román, un técnico extranjero, para el país que inventó el fútbol bonito. Hay una situación incomodísima, en Brasil están muy molestos, dicen que hay un quiebre, que no está todo garantizado, pero la posibilidad de que firme parecieran ya ser remotas. De hecho, leo ahora mismo en F, dice así: en un giro inesperado de los acontecimientos, la Confederación Brasileña de Fútbol le puso fin a las negociaciones con el italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Madrid, para dirigir la Canariña, según informó el medio deportivo G del Grupo Globo. Después de haber alcanzado un principio de acuerdo, la Confederación Brasileña de Fútbol desistió finalmente de contratar al técnico después de que el Real Madrid dificultara su liberación. Esto de acuerdo con información firmada por Andrés Rizek y Cae Mota de esa redacción. Dan por descartado que entonces se quedan en Madrid, se abren las puertas de Arabia. ¿Qué crees? ¿Cuál será el destino de Ancelotti? Ancelotti, creo que la salida del Madrid ya es inevitable. Sí, ¿no? El tema es que creo que para el Madrid como club, como relevancia, no le hacía bien que, teniendo un contrato activo, porque incluso Carleto tiene un año hasta el 2026, firmar a la vez en Brasil. Entonces, como que era tratar, bueno, vamos a esperar que termine la temporada y el día después lo hace. Pero en Brasil tampoco pueden estar sujetos a ello, porque mañana, si no se firma, fíjense que están saliendo las supuestas ofertas de 2 clubes en Arabia. La de Carleto era de 10 millones, al menos, de euros al año. Altísima, ¿no? Sobre todo por un peso americano. Pero se está hablando de que 2 equipos, el Al Hilal y el Al Ahly, pues estarían ofreciendo 40 millones al año. O sea, es triple de la oferta de Brasil. Los números no mienten, ¿no? Aquí no hay romances, y la responsabilidad seguro que tendría Ancelotti en Brasil no va a ser ni la sombra de lo que bien puede hacer en Arabia Saudita, porque Brasil hay que llevarlo a levantar el trofeo el próximo año. Al Al Hilal y el Al Ahly será, bueno, tratar de ver cómo compiten en una liga donde siempre son los favoritos. Sí, un Brasil que necesita urgente ayuda, y estamos hablando que el Mundial comienza el 11 de junio de 2026. Estás a un año del comienzo del Mundial, ¿no? Muy poco tiempo. Ahora, lo del Madrid, te pregunto, Giancarlo Feibluro, nuestro invitado, lo del Madrid es un asunto de técnico, pregunto, es un asunto de proyecto, es un asunto de plantilla, es un asunto de lesiones, ¿de qué? No, yo sí soy muy fiera que el Madrid se equivocó como directiva, porque es imposible, Román, tener un equipo que vuelva a hacer un milagro cuando tiene una defensa que lamentablemente no es capaz de jugar 30 partidos de forma consecutiva. Hablo de las recurrentes, incluso David Alaba ahora tiene problemas en los meniscos, otra vez, otro problema en las rodillas. Rudiger operado. No juega, Rudiger juega con lo que puede. Tuvieron que llevar un chamo que no tenían en los planes, como Raúl Asensio, a ser central indiscutible. Se lesiona Carvajal y no hay un plan alternativo. Mendy no es la solución y Fran García tampoco. Entonces, después el post Toni Kroos tampoco dio la solución con los franceses, Tchouaméni, Camavinga. A Carleto no le puede criticar, pero sí, él puede tener a Bellingham, a Mbappé, a Vinicius, a Rodrigo, un Rodrigo que no ha estado bien, un Vinicius con sus altas y bajas, pero eso no es suficiente. O sea, al Madrid lo liquidan porque en defensa, lamentablemente, y en la mitad de la cancha no tiene espíritu, pero 2 milagros consecutivos es imposible. El año pasado creo que era similar, solo que con Kroos y un Modric un poquito más acertado, pudo aguantarla, pero, repito, la falta de estructura es tremenda en Madrid y la terminó pegando. Alguien apuntaba desde España que la llegada de Mbappé desequilibró un equipo que no es que estaba perfecto el año pasado, pero que operaba bastante mejor. No creo, porque al final el Madrid no gastó plata por Kylian Mbappé. O sea, el Madrid llega a traer uno de los jugadores más importantes del siglo XXI gratis. O sea, eso es... cualquier club del mundo lo hubiese hecho sin mayor dificultad, sin pensar 2 veces. El tema es por qué el Real Madrid sigue hablando de hace 2 o 3 años si vamos a traer a Trent Alexander-Arnold, si iban a traer a Alphonso Davies, también en un momento que al final renovó por el Bayern Múnich. O sea, se ha quedado buscando y coqueteando nombres de defensas, pero no termina dando con el golpe de ajustar algo que es un problema inevitable, porque las lesiones son las que terminan marcando las diferencias y hacen que un Madrid pues no pueda tener un equipo compacto. Claro, y uno se pregunta a estas alturas qué va a ser del destino de
Lucas Vázquez, por ejemplo, que no lo hizo bien como delantero y que la verdad como defensa ha hecho lo que humanamente puede, pero que sin duda no es su posición. Tchouaméni, Rodrigo, Endrick, el propio Modric ya con sus 39 años y hasta el mismo Vinicius. ¿Qué será del destino de esta gente? No, bueno, a ver, uno supone que Vinicius, Rodrigo seguirán siendo jugadores del Real Madrid, amén de que se hable muchas ofertas sobre Vinicius. Ahora, si entregan una cantidad enorme de dinero desde Arabia Saudita, óyeme, cualquiera se sentaría a pensarlo. Sí. Ahora, casos como el de Modric, el de Vázquez y otros jugadores que quizás no tienen el perfil de seguir, puede haber un movimiento, ¿no? Porque al final la consecuencia es que si Madrid no levanta trofeos es un fracaso y eso va a generar un movimiento. Tiene que haber una reacción. Ahora en Inglaterra pareciera, incluso sale la esposa del propietario del Liverpool, que es una cadena norteamericana, posteando fotos de Trent Alexander-Arnold con el uniforme del Liverpool. Entonces no me imagino si lograra volver a estar en inglés, qué duro golpe para el Madrid, que hasta hace un mes pensaba que ya era jugador de merengue. Y así vamos, es difícil, pero Madrid tiene que aprovechar su nombre para buscar una fortaleza en la mitad de la cancha y en la defensa que no tiene precio, y va a tener que gastar plata, porque no lo ha hecho, ojo, no lo ha hecho. Traer en sí, que son jugadores que tienen hace años, o el propio Arda Güler, son ofertas pasadas que, bueno, va tratando de compensar, pero el Madrid le ingresa mucho dinero anualmente y debería responder. Ahora, Giancarlo, digamos que se da definitivamente esa salida de Ancelotti. Pregunto, ¿quién viene? ¿Es Xabi Alonso? ¿Es Klopp? Se habló hasta de Raúl. Raúl que dijo, mira, yo estoy cómodo donde estoy. Él está en el Madrid, pero está en las inferiores, está en el Castilla. ¿Quién? Bueno, el nombre de Raúl debe tener 5, 6 o más años sonando. Sí, sí. Hasta antes de Zinedine Zidane. Ahora, el de Xabi Alonso, según hablan en Alemania, tiene una cláusula en donde él exclusivamente puede pedir salir del Bayern, el cual tiene contrato siempre y cuando la oferta sea de 2 clubes. Una es el Liverpool, en el cual hizo gran vida, y la otra es el Real Madrid. Pareciera que es el momento ideal porque ya en Alemania pierde el campeonato prácticamente este fin de semana. Es ideal si sale Ancelotti, porque se pensaba ya el año pasado que iba a ser Xavi, pero al final Ancelotti levanta la Champions, es imposible salir del técnico más importante de la historia, y tratar de traerse, se habla incluso 2 o 3 jugadores que pudieran estar, uno de ellos Florian Wirtz, que también lo ha perseguido el Madrid durante muchos años para llevarlo al Real Madrid. Pudiera ser esa una de las cartas. A mí me gustaría ver a Xabi Alonso, porque la verdad que lo que hizo en Alemania fue nada más y nada menos quitarle más de una década de títulos al Bayern. Eso no es un detalle menor, y hacer un equipo que nunca logró ganar un trofeo campeón como el Bayer Leverkusen, y puede ser quizás el gran plan. Ahora, mencionabas a Jürgen Klopp. Klopp está trabajando en una empresa de bebidas energéticas. Yo no creo que esté muy satisfecho de estar dirigiendo o siendo un gerente. Me parece que ya su año sabático lo cumplió, y también debería, bueno, si le da al Madrid la posibilidad, no debería dudarlo. Sí. Giancarlo, agradecido. Veremos en qué termina esta novela. Un abrazo. Chao, Román, gracias, buen día. Un gusto. Giancarlo Figliulo, periodista deportivo, narrador de fútbol en Unión Radio. Bueno, hablando de fútbol, del Madrid, de Rüdiger recibió el martes una sanción de 6 partidos por la conducta hacia un árbitro durante la derrota del equipo ante el Barcelona en la final de la Copa del Rey.